Gracias. Un saludo especial a todos los compañeros de la bancada sindical, negociadores. Un saludo especial a los representantes del Ministerio del Trabajo y de las entidades presentes. Para nuestro caso, la subdirectora de Talento Humano, Angie Natalí, presente en esta mesa, el delegado del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia. Reiterar lo que tal vez han dicho todos los compañeros, pues es necesario, porque es la voz también de la Unidad Nacional de Protección, de unos trabajadores que allí laboran y que no tienen reconocimiento de esa función o esa labor de alto riesgo. Figúrese usted que estamos reclamándole al Gobierno Nacional, doctor Ayala, usted lo sabe, desde 2015 venimos diciéndole al Ministerio del Trabajo que perdimos esa actividad de alto riesgo con la supresión del gas y que los escoltas que estaban en el gas arriesgando sus vidas, que ustedes saben cómo labora una escolta, que labora es con la agenda de un beneficiario, de un usuario, de un protegido, que si el usuario o el protegido levanta a las 6 de la mañana, el escolta tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Y si el protegido, senador, político, líder social, quien sea, se termina su jornada a las 10 de la noche, el escolta le está acostando a las 12 de la noche. Y con la insuficiencia de personal para hacer relevos y para dar descanso, porque no hay suficiente personal de planta para garantizarlo. Todas estas condiciones, además de los asesinatos a líderes sociales y por consiguiente a algunos escoltas que en desarrollo de su labor han puesto su vida. ¿Sí? Entonces, resulta muy paradójico acá decirnos que llevamos 13 años desde que empezó la UNP reclamándole a la UNP, al Gobierno Nacional reivindique un derecho de esos escoltas que por un decreto y una supresión de una entidad continuaron desarrollando esa misma labor de alto riesgo, con el agravante insignificativo para el gobierno anterior. Yo creo que para este obviamente no, porque por eso le apostamos a esto. Insignificativo que es que perdieron el régimen pensional de alto riesgo. Ya no trabajan hasta los 50, sino hasta los 62. Y señores Ministerio del Trabajo, en la entidad tenemos escoltas de 70 años. Estando de servicio, ¿a ustedes les parece responsable que exista una escolta de 70 años? Esto ya le toca al beneficiario proteger a la escolta. Entonces esto es absurdo, gobierno. Ahora, nosotros estamos solicitando y llegamos a un acuerdo recientemente en la mesa singular de que nos devuelvan eso que teníamos, que era el reconocimiento de la labor de alto riesgo en la ley 860 de 2003. No estamos sobre el 2090, porque entonces quedamos ahí sí en el limbo también. Reclamamos en la ley 860 porque teníamos eso. Y se cambió el DAS y ahora es UNP desarrollando esas mismas labores de riesgo, pues hay que incorporar, como lo hizo el CNI, a una población en esa ley, y esa es la población de la UNP. Pero si a través de tantos años los ministerios no han dado o no se han puesto la camiseta en buscar la viabilidad de esos conceptos favorables, ¿sí?, para que se reincorpore un derecho que no es ni siquiera necesario. ¿Cómo va a ser que a usted le tengan que aplicar unos estudios técnicos nuevamente si a usted ya se lo hicieron en el DAS? Entonces, pues obviamente pues continúan con esos mismos estudios técnicos que le hicieron en una oportunidad para determinar su labor de alto riesgo. No tendrían que volvérselos a hacer acá en la UNP, es que sus funciones no dejaron de ser las mismas y no dejaron de estar expuestos al alto riesgo. Pero para todos los presentes acá, si nosotros llevamos 13 años luchando, que nos devuelvan algo que nos quitó el gobierno del Estado, ¿qué garantías puede haber acá para estas personas que están solicitando? Reconózcanlo ahora, reconózcanlo. No lo han reivindicado en 13 años de existencia de la UNP. No han devuelto, los funcionarios públicos no deberían de ser desmejorados. Entonces es una muestra de buena voluntad que ahora con un acuerdo singular que hicimos con la Unidad Nacional de Protección y con el director nuevo que puso este gobierno, y incluso con el Ministerio del Interior y la mesa estatal, con el gobierno nacional, pues lo que tenemos es muchas esperanzas de que ese discurso y esa línea que ha dado nuestro presidente de la República se cumpla y se haga la realidad.
recuperar esos derechos que los trabajadores han venido perdiendo a través del tiempo con los gobiernos neoliberales. Necesitamos que se aplique eso en la realidad y que se garantice para los otros compañeros, con una muestra de buena voluntad a unos funcionarios que llevan un proceso adelantado, que se dé una muestra de que sí es viable, que sí es posible, porque no nos podemos alejar de la realidad y todas las situaciones de los trabajadores que trabajan en estas condiciones, como la UNP, como los bomberos, como los de tránsito, como los de la aeronáutica, como los del INPEC. Son labores de disponibilidad permanente, donde obviamente su expectativa de vida saludable disminuye, y no puede ser que tengamos personas de la tercera edad, ancianos que deberían estar disfrutando la pensión, trabajando en esas condiciones de vulneración de derechos laborales. Entonces es el momento de reivindicar esos derechos. Necesitamos, sí, hay justicia social, se exige justicia social, y se debe exigir justicia laboral también. No podemos continuar así. Entonces, la solicitud sí es que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo y de los ministerios que sean competentes y de la Presidencia de la República, se enteren de estas situaciones y prioricen viabilizar el reconocimiento de alto riesgo para todos los trabajadores del Estado que desarrollan esas actividades. No podemos estar esperando que el Ministerio del Trabajo se gaste 3 años en hacer unos estudios técnicos, o el Ministerio de Salud, y que termine este gobierno y entonces no nos reivindiquen los derechos a los trabajadores, o que vayan a privilegiar o a priorizar un tema presupuestal para no garantizar la reivindicación de un derecho y que el Estado siga vulnerando a los trabajadores en las condiciones laborales en que están. Entonces sí es necesario priorizar esto y que desde el Ejecutivo, todo, desde la Presidencia de la República, le den prioridad a este tema, señor Ministerio. Esto no da más, compañeros, sino a que si no hay muestras de buena voluntad en esto, nos toca salir a luchar por lo que nos corresponde, movilizar y unirnos en ese sentido, pero nosotros no podemos acá, de verdad, renunciar a un derecho que porque no haya plata, olvídese, así no podemos, gobierno. Entonces es una alerta para el Ministerio, por favor, que atienda estas justas peticiones que estamos haciendo en esta mesa. Muchas gracias.